Amigos de Tutoriales Gerberín, hoy vamos a entrar a una de las historias más polémicas y escondidas del espectáculo mexicano. Un relato que mezcla fama, secretos, pasiones y sobre todo, un amor prohibido que marcó para siempre la vida de sus protagonistas. Porque detrás de las luces del cine y la televisión, hubo un romance del que pocos se atrevieron a hablar. Enrique Álvarez Félix y Ernesto Alonso. Un vínculo que nació entre sets de grabación, confidencias y complicidades, pero que también estuvo rodeado de censura, críticas y el rechazo más doloroso, el de María Félix, la mismísima doña. Aquí conoceremos los orígenes de Enrique, un niño arrancado de los brazos de su abuela para vivir entre internados de disciplina militar, golpes de su madre y la constante presión de ser un hombre. Veremos también cómo Ernesto Alonso, el gran señor telenovela, encontró en él no solo a un discípulo, sino a un compañero de vida. Seremos testigos de los intentos de Enrique por ocultar sus preferencias, de los rumores de matrimonios arreglados con famosas actrices, de películas que hicieron historia al tocar temas tabú, y de la furia de una madre que nunca aceptó la verdad de su hijo. La actriz desmiente una relación sentimental porque Enrique era homosexual. No eran rumores, era verdad. O sea, ahora ya estamos en la época que ya los que se quedan en el closet, pues... Una historia de rebeldía, de amor clandestino y de batallas contra los prejuicios de toda una época. Así que abróchense los cinturones, porque lo que van a escuchar hoy no es un simple relato, es un viaje al corazón de los secretos mejor guardados del cine mexicano. Antes de continuar con este relato lleno de secretos y pasiones prohibidas, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros temas que siempre vienen cargados de intriga, polémica y verdad. Ahora sí, mi gente, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje Chencha. Años después ella me dijo, sí, tú vas a ser actor. Te va a ir muy mal en el aspecto anímico. Un romance envuelto en polémicas, en miradas de desaprobación y sobre todo, en el enojo de la mismísima María Félix, la doña. Ella quería para su hijo una vida lejos de los reflectores, un camino que no rozara el mundo artístico. Pero el destino, y quizá el amor, tenían otros planes. Y fue precisamente Ernesto Alonso quien se convirtió en su cómplice, su protector y su trampolín hacia el espectáculo. Enrique Álvarez Félix fue el único hijo de la doña, fruto del amor con el empresario Enrique Álvarez Alatorre. Vino al mundo el 6 de abril en Guadalajara, Jalisco, cargando ya desde la cuna el peso de una historia familiar marcada por secretos y tragedias. Para entender su origen, hay que volver a la juventud de su madre. María Félix siempre fue rebelde, directa y sin filtros. En su propia voz contó alguna vez que veía en su hermano Pablo el ideal de hombre con el que soñaba casarse algún día. Aquella confesión encendió todas las alarmas en su familia, quienes, llenos de temor, decidieron enviar a Pablo a un colegio militar para alejarlo de ella. Pero el destino fue cruel. En ese colegio, Pablo perdió la vida en un accidente. Esa tragedia encendió la furia de María. Sentía que la habían separado de él de manera injusta y que además la decisión de la familia había terminado arrancándole para siempre a quien ella tanto quería. Lo que decía, habló mucho de mi tío Pablo y de un amor, yo le diría torcido. No, incestuoso. Y en medio de esa rebeldía y dolor, apareció un detalle casi novelesco. Un vendedor de cosméticos pasó por su pueblo y María vio en él su vía de escape. Con apenas una chispa de duda, se casó con él, como ella misma dijo después, con el primero que encontró. ¿Fue este matrimonio un acto de amor? ¿O simplemente el grito desesperado de una joven que quería vengarse de su familia y escapar del encierro? Muy pronto, María Félix descubrió que aquel matrimonio había sido un error. El amor con Enrique Álvarez Alatorre no existía, y aunque de esa unión nació su único hijo, el arrepentimiento la perseguía. Con la determinación que siempre la caracterizó, pidió el divorcio y decidió enfrentar la vida como madre soltera. Pero en aquellos tiempos, una mujer divorciada con un hijo era vista casi como una deshonra. Apenas puso un pie en su pueblo, las miradas la atravesaron como cuchillos, y los murmullos no tardaron en estallar. Hablaban de ella, y hasta del pequeño Enrique. El ambiente era tan sofocante que María tomó una decisión radical: huir hacia la gran capital, Ciudad de México, donde el anonimato le ofrecía un respiro.
Allí consiguió trabajo en un consultorio médico, pero el salario apenas alcanzaba para sobrevivir. Fue entonces cuando la historia dio un giro desgarrador. Su exesposo regresó a reclamar al niño. Al verla sin medios para mantenerlo, se llevó a Enrique de vuelta a Guadalajara. Dicen que aquel momento partió el corazón de María. Entre lágrimas y con rabia contenida, juró que algún día recuperaría a su hijo. Esa promesa, hecha con el alma rota, marcaría no solo su destino como madre, sino también el rumbo de su vida entera. Medía 1,85 y con la mano levantada te das cuenta de lo que era aquel señor. No, pues sí, ya me imagino. Pero mira, le dije, arránquese, ándele, pégueme. Pero sí, pero ahorita, y ahorita mismo. El otro gran personaje de esta historia es nada menos que Ernesto Alonso. Nació en Aguascalientes un 28 de febrero de 1917 y desde muy joven llevaba en la mirada un sueño claro: ser actor. Soñaba con las luces del escenario, con las tablas del teatro y con las cámaras de cine. Pero en la casa de Ernesto Alonso, la historia se escribía con otra tinta. Sus padres tenían planes distintos para él. Una vida seria, correcta, lejos de lo que consideraban fantasías, de escenarios y reflectores. Sin embargo, el destino tenía preparada una jugada que cambiaría todo. Se dice que Ernesto, siendo muy joven, se enamoró de un amigo cercano de su hermano. Y un día, la inocencia de aquel romance quedó expuesta. Los sorprendieron besándose en secreto. Aquella escena, que para él significaba ternura y descubrimiento, para su familia fue una bomba. En una época marcada por prejuicios y silencios, ese instante reveló su condición homosexual, y la noticia estalló como un escándalo dentro de su propio hogar. Dicen que un día, el destino tocó la puerta del joven Ernesto Alonso, en forma de un teatro itinerante que llegó a su pueblo. Entre sus integrantes estaban las célebres hermanitas Blanch, quienes, buscando un tocadiscos para su espectáculo, acudieron a la casa de Ernesto, pues vivía cerca del recinto. Ese pequeño favor se convirtió en el inicio de todo. Al conocerlas, Ernesto abrió su corazón y les confesó sus penas, el rechazo de su familia, el peso de los prejuicios y, sobre todo, su verdadero sueño: ser actor. Las hermanitas Blanch, con la chispa propia del mundo del espectáculo, le respondieron sin dudar: pues vente con nosotros a México. Y así, sin mirar atrás, Ernesto tomó la decisión más importante de su vida. Armó sus maletas, dejó atrás a su familia y siguió a la compañía rumbo a la gran capital. Fue de esa manera que Ernesto Alonso llegó a la Ciudad de México, con nada más que ilusiones en el bolsillo y un deseo ardiente de conquistar el escenario. Allí, lejos del control de sus padres y cerca del escenario que tanto soñaba, comenzó su formación actoral en el Palacio de Bellas Artes, bajo la guía de Gustavo Gorostiza. Y así, con apenas un equipaje lleno de ilusiones, empezó a escribir su propia leyenda. Pero piensa que el día de mañana, como actor nada más, pues serás un actor del recuerdo. En cambio en esto, pues no, es una carrera para siempre. Y tuvo boca de profeta. Casi al mismo tiempo, María Félix y Ernesto Alonso llegaron a la Ciudad de México. Ella, escapando de las habladurías que la perseguían como sombras en su pueblo. Él, huyendo de una familia empeñada en encerrarlo en un colegio militar para moldear su carácter. Dos caminos distintos, pero unidos por la misma urgencia: la necesidad de libertad. Sin embargo, sus vidas no se cruzaron en ese instante. Tuvieron que pasar años, noches de teatro, rodajes de cine y amistades compartidas para que finalmente coincidieran en los pasillos de los estudios de grabación. Y allí, como dictado por el destino, los mundos de la doña y el futuro señor telenovela empezaron a rozarse, creando una conexión que más tarde cambiaría también la vida de Enrique Álvarez Félix. ¿Casualidad o destino? ¿Era inevitable que estas dos fuerzas de la farándula terminaran encontrándose? Mientras María Félix llegaba al cine casi por accidente, sin haber pisado jamás una escuela de actuación, Ernesto Alonso se preparaba con disciplina en Bellas Artes, tomando clases de actuación y puliendo cada detalle de lo que sería su futuro en los escenarios. El destino quiso que se conocieran gracias a Fernando Palacios, maestro de arte escénico de María, quien los unió en la película La mujer sin alma, estrenada en 1944. Fue allí, entre cámaras y luces, donde comenzó una amistad que marcaría sus vidas. María, confiada, le confesó a Ernesto un secreto doloroso. Tenía un hijo, pero vivía con su padre en Guadalajara. Y aquí viene un detalle que pocos creen.
pero que es parte de la historia. En aquellos años, María Félix era pobre. Sí, la futura doña no tenía dinero suficiente, ni siquiera con los papeles que empezaba a conseguir en el cine. Sus contratos aún no le aseguraban estabilidad, y mucho menos los recursos para recuperar a su hijo. En medio de esas carencias, surgió la complicidad con Ernesto. Se dice que él le regalaba pantimedias de seda, un lujo en ese tiempo. Las conseguía a través de una amiga suya en Estados Unidos, a quien le coqueteaba descaradamente para obtenerlas. Pero todo era un juego. Aquella mujer no sabía que el verdadero deseo de Ernesto estaba reservado para los hombres, un secreto que él guardaba celosamente, consciente de lo peligroso que era revelar algo así en aquella época. Quien lo ayudó y lo asesoró siempre fue Estela Moctezuma y Ernesto Alonso, ¿no? O sea, se apoyó en ellos para tomar las primeras... En 1945, la vida de María Félix dio un nuevo giro cuando conoció al gran compositor mexicano, Agustín Lara, el inolvidable Flaco de Oro. Lara, hombre de música eterna y versos inolvidables, cayó rendido ante la belleza arrolladora de María. Pero detrás de esa devoción había un secreto personal. Agustín cargaba con un complejo que lo perseguía desde siempre. Una cicatriz en el rostro lo hacía sentirse feo, y para contrarrestar ese sentimiento, buscaba rodearse de las mujeres más hermosas. ¿Y quién mejor que María Félix, la mujer que deslumbraba a todos, para vencer esa inseguridad? El flaco se entregó a ella por completo, poniéndole literalmente el mundo a sus pies. Y María, que siempre supo jugar sus cartas con astucia, vio en él no solo a un hombre dispuesto a darle un nuevo estatus social, sino también la llave para recuperar a su hijo. Dicen que recién casada, no perdió tiempo. Le dijo al flaco, «Vamos a Guadalajara por mi hijo». Y así, en un auto elegante, viajaron hasta la ciudad para traer de vuelta a Enrique. La escena se cuenta casi como un secuestro. María lo arrebató de la casa paterna y se lo llevó a vivir con ella a la capital. Pero lo que parecía un final feliz, pronto se tornó en un dilema. Para ese entonces, Enrique tenía unos 10 años y, aunque vivía con su madre, lo hacía en una casa donde la atención escaseaba. María Félix ya era una estrella del cine y estaba en el auge de su carrera, lo que la mantenía lejos de su hijo la mayor parte del tiempo. Él mismo diría después que se sentía más contento con su abuelita, mientras en la casa de su madre lo invadía una tristeza silenciosa. Era el hijo de una estrella, pero también un niño prácticamente descuidado. Y aquí es donde la historia comienza a oscurecerse aún más. Enrique Álvarez Félix, apenas un niño de entre 10 y 12 años, sorprendió a su madre de una forma que desató su furia. Una tarde, cuando María Félix regresaba de grabar junto al Flaco de Oro, entró a su casa y encontró a Enrique vestido con uno de sus trajes favoritos y tambaleándose en unos tacones. La doña estalló en ira. Se dice que lo golpeó con violencia, al grado que fue Agustín Lara quien intervino para detenerla. «María, no hagas eso, lo estás golpeando demasiado», le suplicó. Pero María estaba incontenible, y lo peor estaba por venir. Blanco de burlas. Uno de sus mayores traumas fue eso, estar en un internado en el cual en aquellos tiempos, no sé si todavía se da ese caso, las personas que eran hijos de algún actor famoso, reconocido y sobre todo de una mujer. Poco después, firmó un contrato para filmar en España y, sin dudarlo, envió a Enrique a un internado en Canadá. No era cualquier escuela, se trataba de un internado con disciplina militar. María estaba convencida de que allí corregirían las tendencias homosexuales que, según ella, comenzaba a mostrar su hijo. El pensamiento de María era frío, pero respondía a la mentalidad de la época. Ella solía decir que el mundo es de los hombres, y en su lógica, si Enrique no era lo suficientemente hombre, sería una persona frágil, vulnerable ante la crueldad de la sociedad. Su obsesión era forjarlo a golpes de disciplina para que pudiera sobrevivir en un mundo lleno de prejuicios. Enrique, en cambio, lo vivió como un nuevo abandono. Recién separado de su abuelita y apenas un año junto a su madre, ahora lo enviaban al otro lado del continente. Y en el aeropuerto, mientras subía las escaleras del avión, lanzó la frase que aún resuena en la historia: «Eres una mala madre». Aquel grito, lleno de dolor, fue la primera señal de una herida que marcaría para siempre la relación entre madre e hijo. Tras años de internados en el extranjero, entre disciplina militar y noches de soledad, Enrique Álvarez Félix regresó a México convertido en un joven de 20 años.
Había aprendido a hablar perfectamente inglés y francés, pero su corazón seguía cargando la misma herida, la distancia con su madre. En ese regreso, acompañaba a María Félix a fiestas y reuniones donde conocía a sus amigos más cercanos. Fue en esos círculos donde comenzó a entablar una amistad con Ernesto Alonso, el hombre que ya se estaba consolidando como figura clave del cine y la televisión mexicana. Entre copa y conversación, Ernesto se convirtió en confidente. Le hablaba con calma, lo aconsejaba y sobre todo, le pedía algo. No seas tan duro con tu madre, Enrique, ella te ama, solo que a su manera. Y era inevitable que Ernesto recordara su propio pasado. Le confesaba a Enrique que sus padres también habían querido enviarlo a un colegio militar para corregirlo, como si eso cambiara lo que realmente era. Entre esas charlas íntimas, Enrique reveló lo que llevaba en el alma. Quería ser actor. No soñaba con embajadas ni con discursos diplomáticos. Su deseo era pisar un escenario, seguir ese llamado interno que lo empujaba hacia el arte. Pero había un obstáculo imposible de ignorar: María Félix. La doña no quería un hijo actor. Soñaba con verlo en el mundo de la política, un hombre de poder y respeto. Bajo esa presión, Enrique no tuvo más remedio que inscribirse en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de Ciencias Políticas. Contra todo pronóstico, la terminó en 1960, graduándose con honores. Un título brillante en las manos, pero un corazón que seguía latiendo por el teatro y la actuación. Ella nunca quiso que yo fuera actor. Ella quiso, por eso me mandó al Canadá, que yo estudiara ahí 12 años de interno. Cuéntame, por ejemplo, antes que te mandara a Canadá. Desde niño, Enrique Álvarez Félix sintió que el escenario lo llamaba. Él mismo lo contó alguna vez. De pequeño, acompañó a su madre a un set de grabación y quedó fascinado. No fue por las luces ni por las cámaras, sino por algo más sutil: el olor de los sets. Ese ambiente impregnado de madera, polvo y maquillaje le despertó un deseo profundo. Esto es lo que quiero hacer. Pero María Félix, consciente de la presión y las críticas que él enfrentaría por ser su hijo, siempre intentó disuadirlo. Le repetía una y otra vez que buscara otro camino, que la actuación no era para él. La doña temía que el público y la prensa fueran despiadados, que lo juzgaran y lo compararan constantemente con ella. Aún así, Enrique cumplió con lo que su madre le pedía. Terminó la carrera de Ciencias Políticas y un día, con un gesto solemne, le entregó el título. Aquí está, mamá, pero yo quiero ser actor. María, con la frialdad que la caracterizaba, le advirtió: te van a estar comparando conmigo, no te metas en este asunto. Pero el destino ya estaba escrito. Con la complicidad de Ernesto Alonso, quien visitaba con frecuencia la casa de María y había ganado la confianza del joven, Enrique logró entrar en la Academia de Andrés Soler, de la Asociación Nacional de Actores Mexicanos. Se dice que Ernesto Alonso comenzó a ilusionarse con Enrique Álvarez Félix cuando el joven apenas tenía 25 o 26 años. Para entonces, Enrique ya mostraba con claridad sus deseos de convertirse en actor, y Ernesto, que además de productor era un estratega del corazón, vio allí una oportunidad. No solo podía abrirle las puertas del espectáculo, también podía intentar ganarse algo mucho más valioso: su afecto. El dilema era grande. Enrique no era cualquier muchacho, era el hijo de su mejor amiga, María Félix. Pero la atracción que sentía por él fue más fuerte que cualquier lazo de lealtad. Ernesto decidió jugársela de todas, arriesgando su amistad con la doña con tal de acercarse a Enrique y conquistar su confianza y, quizás, su corazón. También se cree que, ante la falta de apoyo de su madre, María Félix, Enrique comenzó a ver en Ernesto Alonso algo más que un mentor. Para él, Ernesto se convirtió en una especie de protector, alguien que lo escuchaba, que lo alentaba y que le abría puertas en un mundo donde su madre solo le ponía obstáculos. Ese sentimiento de gratitud y refugio, según dicen, pudo haberse confundido con algo más profundo. Así fue como Enrique también empezó a enamorarse del señor telenovela. Mientras su madre lo reprendía y lo desanimaba en cada intento por entrar a la actuación, Ernesto era todo lo contrario. Lo impulsaba, lo acompañaba y lo hacía sentir que sí tenía un lugar en el medio artístico. Para un joven que había crecido entre rechazos, internados y críticas, aquel gesto de apoyo se transformó en un sentimiento poderoso. Un amor que nació de la necesidad de ser comprendido.
¿Fue este romance entre Enrique y Ernesto un amor verdadero? ¿O simplemente el refugio emocional de un hijo que jamás recibió el apoyo de su madre? En ese ambiente, entre clases de actuación y sueños de escenarios, Enrique forjó amistades entrañables con figuras de la época. Una de ellas fue Yulisa, actriz en ascenso, con quien compartió largas charlas y complicidades. 1964 se convirtió en un año decisivo para Enrique Álvarez Félix. Después de años de dudas, presiones y sueños reprimidos, finalmente logró abrirse camino en el mundo que tanto anhelaba: la actuación. El puente fue, como tantas veces, Ernesto Alonso. Gracias a su apoyo y contactos, Enrique consiguió un papel en la película Simón en el desierto. No era cualquier proyecto. La cinta estaba dirigida por el genio Luis Buñuel, producida por Gustavo Alatriste y estelarizada por la gran Silvia Pinal. Un verdadero banquete artístico para cualquier aspirante a actor. Ernesto mismo tenía un papel secundario en la producción, lo que le permitió estar cerca de Enrique en ese debut crucial. Para el joven, pisar un set de Buñuel no era solo una oportunidad, era la confirmación de que su sueño era posible, de que aquel niño que se había enamorado del olor de los estudios de cine ahora tenía un lugar frente a las cámaras. La única. Ernesto, mi amor. Don Ernesto Alonso, precioso. Ay, ¿cómo le mando un beso? Le mandamos. ¿Cómo lo quiero? Simón en el desierto marcó una época en el cine mexicano y también la vida de Enrique. Fue su entrada oficial a la industria, un primer paso que, aunque discreto, lo colocaba en un camino del que ya no había vuelta atrás. La noticia del debut de Enrique Álvarez Félix no cayó nada bien en casa de la doña. Cuando María Félix se enteró de que su hijo había empezado a actuar, la furia fue inmediata. Dicen que lo enfrentó con palabras duras, casi como un ultimátum. De mí solo tendrás comida. Si quieres dinero para algo más, gánatelo tú mismo. Con eso, María pretendía que Enrique, sin recursos y enfrentando sueldos miserables en papeles pequeños, desistiera de la actuación y buscara un trabajo serio. Pero la estrategia no funcionó. En ese momento crucial apareció, otra vez, Ernesto Alonso. Para entonces ya era un hombre poderoso dentro de la industria del cine y la televisión, y estaba dispuesto a abrirle puertas a Enrique. Fue él quien lo colocó en un proyecto que se volvería histórico: Los Caifanes. La película, basada en un texto de Carlos Fuentes, reunió a un elenco de lujo: Julisa, Óscar Chávez, Sergio Jiménez y Ernesto Gómez Cruz. En Los Caifanes, Enrique Álvarez Félix interpretaba a un joven de la alta sociedad, elegante y refinado, que vivía atormentado por los celos. Su personaje sufría al ver cómo su novia prefería dejarlo de lado para irse con un grupo de muchachos de clase popular, aventureros y libres, lo que despertaba en él un malestar profundo. La ironía era evidente. En la pantalla, Enrique daba vida a un muchacho bien, que no lograba competir con la vitalidad de los otros jóvenes. Pero, entre líneas, el papel parecía hablar también de sus propias batallas internas, la incomodidad con las expectativas sociales, el peso de su apellido y la sensación de no encajar en el molde que los demás querían para él. Los Caifanes no solo fue una película innovadora en la historia del cine mexicano, también fue el espejo donde Enrique, de alguna manera, comenzó a mostrarle al mundo parte de sus propios conflictos emocionales. Aquel joven que en la pantalla proyectaba sus conflictos internos, en la vida real ya no estaba solo. Enrique Álvarez Félix caminaba de la mano de Ernesto Alonso, no solo en lo sentimental, sino también en lo profesional. Fue precisamente Ernesto quien le abrió el camino hacia su primera telenovela, La Tormenta, un melodrama cargado de rumores, pasiones y relaciones turbulentas. El título parecía un presagio, porque mientras la historia se transmitía en la pantalla, otra tormenta comenzaba a desatarse en la vida real. Se dice que en esa época, Enrique tomó una decisión que cimbró a la farándula mexicana: irse a vivir con Ernesto Alonso. Y fue entonces cuando los rumores se encendieron como pólvora. La cercanía entre ambos dejó de ser solo la de un mentor con su discípulo. Se hablaba de una relación más íntima, una unión que traspasaba lo artístico. Para Enrique, Ernesto se convirtió en el mentor, protector y cómplice que lo guiaba en cada paso, llevándolo a las producciones donde necesitaba brillar. Pero más allá del trabajo, era el compañero con quien encontró refugio tras años de incomprensión materna. Con ese movimiento, Enrique también marcó un punto de quiebre. Dejó de depender de María Félix. Fue su declaración de independencia, un gesto simbólico que decía:
Ahora camino con mis propios pasos, bajo mi propia sombra. Y entonces yo pagué el precio, sí. Me dijo, en mi casa tendrás comida si te sientes mal de comer, pero nada más. En 1971, Enrique Álvarez Félix dio un paso arriesgado en su carrera al firmar la película La Primavera de los Escorpiones, compartiendo créditos con la talentosa Isela Vega. En esta cinta, Enrique interpretaba a un hombre homosexual que buscaba reivindicarse a través de una relación con una mujer. El tema era provocador, incómodo y hasta tabú en el México de aquella época. Pero lo que para algunos fue un atrevimiento, para otros fue una obra revolucionaria. La película fue altamente alabada por la crítica y se convirtió en un parteaguas del cine mexicano. El papel, sin embargo, tuvo un precio. Aunque le dio prestigio artístico y lo colocó como un actor de peso, también lo marcó para siempre. Desde ese momento, Enrique quedó asociado públicamente con la comunidad LGBT, y aquella fama lo acompañó durante toda su vida. Para la doña, en cambio, aquello fue un golpe bajo. María Félix, orgullosa y siempre pendiente de su imagen, no soportaba que su hijo quedara expuesto ante los señalamientos sociales de la época. La incomodaba profundamente que la vida privada de Enrique se ventilara a través de sus personajes y que las críticas terminaran alcanzándola a ella, como si su propio prestigio estuviera en juego. Así, mientras Enrique cosechaba respeto como actor valiente, dispuesto a romper moldes, en su casa la tensión con su madre crecía cada vez más. Las preferencias amorosas de Enrique Álvarez Félix y del propio Ernesto Alonso se manejaban bajo el más estricto secreto, en una época marcada por la censura del gobierno mexicano, que controlaba lo que se publicaba en el cine y en la prensa. Hablar de homosexualidad era simplemente impensable. Todo quedaba en susurros, rumores y confidencias entre bastidores. Aún así, la sociedad murmuraba. Y mientras tanto, Enrique trataba de construir una fachada. Al igual que en su papel de La Primavera de los Escorpiones, buscaba proyectar una vida normal a través de parejas femeninas. Incluso llegó a proponer matrimonio a varias actrices, pero más como un intento de esconder su verdad que como un deseo real. La actriz Ofelia Medina reveló años más tarde que Enrique le ofreció matrimonio, llegando incluso a prometerle joyas y bienes heredados de su madre. «Todo esto será tuyo si me aceptas como esposo», le dijo. Pero Ofelia lo rechazó de plano. También circularon rumores de un romance con Julissa, su compañera en Los Caifanes, pero ella misma lo negó. Más aún, lejos de alimentar las apariencias, Julissa fue clara. «Éramos amigos, nos contábamos secretos. Enrique era gay». Sus palabras derrumbaron cualquier especulación. No era rumor, era una realidad que en aquel entonces debía ocultarse. Sobre todo porque Enrique no quería dañar la reputación de su madre, ni alimentar los chismes que la doña tanto temía. Pero lo más comentado era la cercanía con Ernesto Alonso. Mentor, productor y figura influyente, Ernesto vivía en el mismo edificio que Enrique, apenas unos pisos más arriba. Y aunque públicamente se hablaba de una relación profesional, los rumores aseguraban que eran compañeros sentimentales. La discreción era absoluta, pero para la farándula mexicana, aquel secreto era un grito que todos escuchaban, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Y ya unos meses después de la novela, Enrique me propuso matrimonio. Me dijo... Se dice que la relación entre Enrique Álvarez Félix y el señor telenovela, Ernesto Alonso, comenzó a enfriarse con la llegada de un nuevo protagonista a la vida del productor, Eduardo Yáñez. Eduardo se convirtió en inquilino del mismo edificio y pronto se mudó a vivir junto a Ernesto. Aunque Enrique nunca abandonó su apartamento, la dinámica cambió. Yáñez, años más tarde, aseguraría que nunca vio señales de una relación sentimental entre Enrique y Ernesto, pero las malas lenguas de la farándula susurraban otra versión, que el corazón del señor telenovela ya no pertenecía a Enrique, sino a Eduardo. Para entonces, se decía que Enrique también había encontrado otra relación, lo que terminó de sellar la distancia entre ambos. Así, aquella unión que alguna vez escandalizó y sostuvo a Enrique en su carrera, terminó apagándose como tantas pasiones prohibidas de la época. El destino, sin embargo, fue implacable. El 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix fue encontrado sin vida en la soledad de su apartamento. Tenía 62 años y murió víctima de un infarto.
Un final silencioso para un hombre cuya vida estuvo marcada por el ruido de los rumores, las comparaciones y el peso de un apellido inmenso. El destino quiso que Ernesto Alonso aún alcanzara a despedir a la mujer que tanto marcó su vida y la de Enrique. María Félix falleció el 8 de abril de 2002, justo el día en que cumplía años. Fue el mismísimo señor telenovela quien se encargó de todos los preparativos de su funeral. Incluso fue él quien dio la orden de cerrar el ataúd, porque no quería que el público viera a la doña en las condiciones en las que había partido. Se decía que su final había sido terrible y, como siempre, María debía ser recordada como un mito, no como una mortal. 5 años más tarde, el 7 de agosto de 2007, la vida de Ernesto Alonso también llegó a su fin en la Ciudad de México. Tenía 90 años y murió víctima de una insuficiencia respiratoria. Con él se apagaba la luz del señor telenovela, el hombre que cambió para siempre la televisión mexicana. Se habló de que el único hijo de la doña lucía desfigurado antes de morir por padecer SIDA. Así cerramos la historia de 3 vidas que se cruzaron entre amores, pasiones, silencios y secretos. María Félix, Enrique Álvarez Félix y Ernesto Alonso, protagonistas de un relato donde la ficción se mezcló con la realidad y donde el peso del qué dirán marcó sus destinos. Y ya saben, amigos, si este video les gustó, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque eso nos ayuda a seguir trayéndoles más y mejor contenido. Y así ustedes no se pierden ninguno de nuestros relatos llenos de intriga, polémica y verdad.